Abran la Biblia en Primera de Corintios capítulo 9, especialmente los versículos 16, 17 y 18. En esta mañana estamos con un enfoque en las misiones, y normalmente en todas las iglesias de nuestra organización estamos enseñando y predicando sobre la importancia de la evangelización, sobre la importancia de compartir la gloriosa palabra del Señor. Aleluya. Y en estos versículos encontramos a el apóstol Pablo hablando de esta manera: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Quisiera enfatizar en esa porción que dice, o en esa frase, me es impuesta necesidad. Gloria al Señor. Y hay algo que él dice: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Entonces, creo, hermanos, de que debe de producirse en nosotros una necesidad antes de cumplir con una misión solo por responsabilidad, o solo porque la palabra del Señor nos manda a compartirlo. Bueno, la palabra del Señor lo manda, pues hay que hacerlo, ¿sí? O como decimos a veces, tocó, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero yo pienso, hermanos, de que esto de anunciar el evangelio debe de convertirse en nosotros una necesidad. Una necesidad. Gloria al Señor. Versículo 17 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de todos modos, la comisión me ha sido encomendada. Aleluya. Y a veces uno lee estas cosas en la Biblia, pero son verdad. Pablo le habla a los filipenses. En la iglesia de Filipos habían unos que lo hacían por contienda. Predicaban el evangelio por contienda. Ahí lo dice, ¿sí? Entonces, unos lo hacen de voluntad y otros lo hacen por obligación, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser? Creo que debe de ser de voluntad, debe de ser de corazón, debe de ser, hermanos, con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Gloria al Señor. Pero surge que a veces uno no lo hace porque realmente no tiene voluntad de hacerlo. Ahora bien, hay una buena noticia. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Nada de lo que hagamos quedará sin recompensa. Todo lo que hagamos tendrá un pago. ¿Qué será ese pago? No me pregunte. Gloria al Señor. Pero de que hay un pago, la Biblia lo dice. Y si lo dice la Biblia, seguro que vamos a recibir algo. Gloria al Señor. Sigue diciendo: pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Claro, él habla desde el punto de vista de él como misionero, ¿verdad? Él fue apartado para esto. Él fue hecho misionero y maestro para el pueblo no israelita. Gloria al Señor. Pero hay algo importante que encuentro en la palabra del Señor, y vamos a ver algunas historias, gloria a Dios, sin antes mencionar, aleluya, algo que suele suceder entre los salvos, entre las personas que han sido redimidas. Y lo que voy a mencionar
quizá no aplica a todos, pero algunos se identificarán con lo siguiente. Gloria a Dios. Muchos cristianos dejamos todo y a todos atrás el día que Cristo nos salvó. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo hicimos? Yo lo hice. Dejamos todo. ¿Por qué lo hicimos? Porque decidimos, después de que Cristo nos salvó, seguir a Cristo. Agradar a Cristo. Creímos al Salmo: si tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso Él te recogerá. Entonces no, pues vale la pena mejor seguir a Cristo. Y dejamos todo atrás. Cuando digo todo, aleluya, incluimos que nos alejamos de la familia, nos alejamos de los padres, nos alejamos de los hermanos y amistades, porque decidimos seguir a Cristo, nuestro Salvador. Y ahí viene la familia a hablar de nosotros: véalo, hoy que ya es cristiano, ahora ya no nos visita, ¿verdad? Algunas madres dijeron o dicen: perdí a mi hijo. Ajá. Y hablan mal del pastor porque al pastor le echan la culpa de que su hijo se haya convertido. Gloria a Dios. Vamos a aprender algo en esta mañana. Vamos a aprender algo. Aleluya. Y eso que hicimos lo sustanciamos con la palabra de Dios, porque leemos lo que el Señor Jesucristo dice y de pronto lo malinterpretamos. Aleluya. Y según nosotros lo hicimos para cumplir con la palabra del Señor que dice en Mateo capítulo 10 versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios, de palabras del Señor Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice el Señor Jesús? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo siguiente: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora entendemos por qué es que seguimos a Cristo incondicionalmente y por qué renunciamos al mundo, a la familia, a las amistades. Y bueno, lo que queremos es estar en la presencia del Señor, estar en la iglesia, involucrarnos en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Así lo entendimos. Pero el Señor Jesús nos quiere enseñar algo diferente en esta mañana. Seguir a Cristo no es dejar a papá y a mamá. Seguir a Cristo no es dejar a los hermanos. Seguir a Cristo no es olvidarse de los perdidos, esas amistades que teníamos. Seguir a Cristo no es eso. Cristo no quiere eso. Gloria al Señor. Tenemos un ejemplo. Pero antes, si aplicáramos la palabra de Dios literalmente, quiero hacer unas preguntas. ¿En qué momento llevaríamos a cabo la gran comisión?
Cuando la familia y las amistades sabrán lo que realmente nos pasó a nosotros. ¿Cuándo? Cuando ven el testimonio de nosotros. Cuando ven el testimonio de nosotros, pero si nosotros nos alejamos de ellos. Esa es la pregunta. Oramos por ellos. Claro, podemos orar por todo el mundo. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, oren por todo el mundo para que se conviertan. ¿Qué dijo Él? Vayan y hagan discípulos. Predíquenles. El que se convierta, el que crea y se convierta y sea bautizado será salvo. Mas el que no, será condenado. Quiero plantear el punto de que a veces nosotros nos olvidamos de ellos por seguir a Cristo, y estamos haciendo bien en seguir a Cristo y no bajar la mirada de Cristo. Pero no nos podemos olvidar de ellos, porque ellos necesitan a Cristo también. Y nadie les puede predicar a ellos sino solamente un salvo. Y nosotros somos salvos, tenemos el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Es verdad que debemos amar a Dios sobre de todas las cosas. Eso se les mandó, se les dijo a los antiguos, como se le dijo a los presentes. Gloria al Señor. Jesucristo lo ratificó en el Nuevo Testamento y en Mateo 22, 37 al 38. Le hicieron la pregunta al Señor. Y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué contestó Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso se le dijo a Israel allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también se le dijo, lo confirmó el Señor en los tiempos de Él. Pero el Señor en ningún momento está pidiendo que nosotros abandonemos, olvidemos a la familia, olvidemos a las amistades, nos desentendamos de los que no tienen a Cristo. No está diciendo que no podemos amar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos. Y el que ama, hermanos, ve la necesidad en él. Nosotros vemos la necesidad en nuestra familia que no es cristiana. Y si el Señor nos salvó es con un propósito. Y el propósito es de que a través de nosotros ellos conozcan a Cristo. Pero si pensamos nosotros en seguir a Cristo únicamente y no en dar ese buen testimonio, entonces ¿en qué momento ellos sabrán lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Veamos un ejemplo en Marcos capítulo 5. Aleluya. Allá hay algo que nos va a arrojar una luz de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El capítulo 5 narra en sus primeros versículos una historia de un hombre que estaba atado, poseído. Un hombre que su morada era el cementerio. Un hombre que se golpeaba a sí mismo, que es lo que hace el mundo hoy día. Se corta, se hiere
Y el que ya no le es suficiente golpearse, mejor se quita la vida. Se quita la vida. Y le dan muchas soluciones, pero no es suficiente para liberarlo del tormento. Dice que este hombre era atormentado. Vivía en los cementerios, ahí tenía su morada. Aleluya. Pero un día apareció el Salvador de su vida. Un día el Señor Jesucristo pasando por ahí. Dice la palabra del Señor que los que lo tenían atado, poseído, no soportaron la presencia del Señor Jesús, sino que ellos corriendo llegaron y se postraron delante de Él y le rogaron. Le rogaron porque es que los demonios ruegan a Dios. ¿Sabía usted que los demonios oran? Ellos oran. Y ellos ruegan. Te rogamos que nos permitas entrar a esos cerdos. ¿Eso es una oración o no? Porque ¿qué significa orar? Hablar con Dios, rogarle a Dios, clamarle a Dios, ¿sí o no? Ellos expusieron su petición delante de Dios en ese momento. Y si los demonios ruegan, hermanos, nosotros debemos de rogar más. ¿Sí o no? Gloria al Señor. ¿Y cómo se ruega? A través de la oración. Amén, amén. Estos vinieron y este hombre llegó, hermanos, aún en contra de su voluntad. Porque él fue atraído a través de los espíritus que estaban poseyéndolo. Bueno, conocemos la historia y el Señor Jesucristo lo liberó. Lo liberó de los espíritus, porque no tenía uno, sino dice la Biblia que era una legión. Legión. Así se identificaron. Legión porque somos muchos. En los seres humanos hay legiones de espíritus malos. Y uno dice que es falta de voluntad, hermanos, pero a la verdad las personas tienen una muy buena voluntad para salir de esa clase de vida, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay una legión, hay una influencia demoníaca en ellos. No están locos, usted los ve normales, pero hay una influencia en ellos. Hay un poder, el poder de las tinieblas. Pero que ese poder de las tinieblas no prevalece cuando Jesucristo aparece. Cuando Jesucristo llega, no prevalece. Y dice la palabra del Señor que este varón fue hecho libre. Y estos espíritus salieron y se metieron en los cerdos y luego se cayeron en un barranco y bueno, todos los cerdos fallecieron. Al final los espíritus se quedaron sin morada, sin casa. Aleluya. Pero hay algo importante, que esto se divulgó en esa región, y cuando Jesucristo parte y Él sale, entonces dice el versículo 18 del capítulo 5 de Marcos: al entrar Él en la barca, leamos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. ¿No le recuerda eso cuando el Señor lo salvó? Usted no quería nada más que estar con Él, estar con Jesús. Usted quería leer la Biblia, usted quería hablar, usted quería estar en el culto, usted quería, todo lo quería con Él. Usted no quería que ese momento o eso que sintió
se fuera, pasara. Y este endemoniado, ya no endemoniado, este hombre libre, ahora él conocía la libertad, él podía sentir la libertad. ¿Cuál libertad? La de Cristo, la verdadera libertad. Porque Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que el mundo necesita. Esa es la libertad que todos necesitamos. El hombre quería estar con Cristo y le rogaba que le dejase estar con él. Pero me llama la atención la reacción, la respuesta de Jesucristo, versículo 19. Aleluya. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos. Mire a dónde lo está mandando. A nosotros Jesús nos lo dijo también. Lo que pasa es que a nosotros no le hicimos caso. Nosotros no le prestamos bien atención. No, Señor, es que es mejor aquí contigo. No, vete a los tuyos. ¿Verdad? O sea, de que podríamos decir Jesús no quería que él estuviera con él. Entonces, ¿por qué lo liberó? ¿Por qué lo salvó? No, porque es que el Señor te salvó, me salvó, para que yo vaya y cuente. Lo difícil y lo duro de la evangelización es de que nos hace falta conocimiento bíblico, ¿verdad? Por eso muchos no nos atrevemos a evangelizar. Pero Jesucristo no le está mencionando nada de Biblia a este hombre acá. Él no sabía nada de Biblia, es simple. La evangelización es tan simple. ¿Qué es lo único que tiene que hacer uno? ¿Y habrá que escribir un libro para saber qué fue lo que Cristo hizo con nosotros? No. ¿Habrá que memorizar algo? No. ¿Por qué? Porque es una experiencia vivida. Como cuando uno tiene un accidente, como cuando uno le pasa algo. Uno puede con facilidad, sin que nadie le diga porque uno estuvo ahí, uno lo vivió, explicar. Y eso es lo que Jesucristo quiere. Amén. Ya. Si la pena es porque no sé muchos textos bíblicos, deje la Biblia por un lado, váyase sin Biblia. Claro, porque a uno le da esa pena. Sin la Biblia. Y vaya y dígale, vengo a decirle lo que Dios hizo conmigo, porque es que nosotros queremos tratar de convencer a las personas de otra manera. No, yo vengo a decirle lo que Él hizo conmigo. Y entonces la persona le va a decir, ¿y qué hizo con usted? ¿Y quién? No, pues Él se llama Jesús. Yo creo que eso sí lo sabemos todos. Él se llama Jesús, pero ¿sabe qué? Mi vida era un desorden, era así, usted la conoce. Y mire, yo traté muchas veces de cambiar, de ser un mejor ciudadano, de ser un mejor esposo, una mejor esposa. Y a los jóvenes puedo decir, yo traté muchas veces de ser un buen hijo, sujetarme a mis padres, obedecer a mis padres, pero ¿sabe qué? Dentro de mí había una influencia, había una fuerza que no me lo permitía, y yo por naturaleza era un rebelde. Y usted le empieza a contar sin Biblia, sin Biblia, porque eso es lo que está diciéndole el Señor Jesucristo a este hombre. Ve, ¿qué era lo que él iba a contar a los suyos? En primer lugar, el principio de la historia. El principio de la historia ya la familia, el principio de nuestra historia ya la familia ya la sabe. Los amigos ya lo saben. Lo que ellos no saben es cómo es que ahora yo no soy esa persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar.
en acción, contándoles, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo no veo en la Biblia que Dios dé una orden de ir y convencer personas. No, cuéntele. Eso es todo. Y si nosotros contamos lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo, hermanos, definitivamente muchas personas se les va a despertar la curiosidad de investigar, de saber más. No, pues yo también voy a ir ahí a ver qué pasa. Quiero ir a oír lo que este oyó, quiero ir a sentir lo que este sintió. Y entonces usted le va a decir como buen colombiano, bueno, camine pues. ¿Sí? Vamos, yo lo llevo. Vamos vos. ¿Verdad? Y ya, hermano, mire, le dice el Señor a este varón: vete a tu casa. ¿A dónde lo mandó primero? ¿A los amigos o a su familia? A su casa, a su familia. No sabemos si era un joven, si era ya un adulto. No sabemos si tenía esposa e hijos, pero lo mandó a su casa. La casa es la primera que debemos nosotros de evangelizar. La casa es la primera que nosotros debemos de compartir lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Y luego hay una coma que separa. Tu casa primero, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, hay mucha familia, muchas amistades, mucha gente que ya ellos no quieren hacer ningún esfuerzo para mejorar o para buscar de Dios, porque ellos se sienten como que ya ellos están hechos a un lado, aún por Dios, y Dios no quiere saber de ellos. Pero podemos decirles que la misericordia de Dios se muestra desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Dios, hermanos, aleluya, es lo que Él quiere que nosotros mostremos para con los demás. Misericordia. Porque con la misericordia viene el perdón, la reconciliación. Versículo 20. Un hombre que obedeció al mandato de Jesús. Y en el versículo 20 dice la palabra de Dios: y se fue y comenzó a publicar, oiga bien, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesucristo le dice: ve a los tuyos. Y él no solamente fue a los suyos, sino se fue a todo el pueblo. Se fue a Decápolis, porque Decápolis no se llamaba su casa. Era el pueblo, la región donde él estaba. Y Jesús le dijo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ese hombre reconoció que el Señor era Jesús, porque él ya no dijo Dios me liberó, Dios hizo, el Señor hizo esto. No, él fue directo y le decía a la gente: Jesús hizo esto conmigo. Aleluya. Él se fue y él proclamó el evangelio de Jesucristo. Él obedeció. Y hay algo importante, que él no le cambió al mensaje. Jesús le dijo: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Y dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas, miren, lo mismo que el Señor le dijo, había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a ir culminando con esto, hermanos. Otra historia que la encontramos en Juan, en el capítulo 4, donde nos muestra otra historia donde hay una mujer que tuvo un encuentro con el Salvador o con su Salvador, una mujer que no se quedó con Jesús, sino se fue a los suyos, a su pueblo, a anunciar lo que Jesús había hecho y dicho. Especialmente los versículos 28 en adelante al 30, leemos sobre de esta mujer de Samaria que divulgó el evangelio después de haber creído en Jesús. Y muchos samaritanos fueron encaminados, oiga bien la palabra, encaminados a los pies de Cristo por la palabra de la mujer. Conocemos la historia. Conocemos la plática que tuvo la mujer con Jesús. La conocemos muy bien. Pero en este versículo 28 dice la palabra de Dios, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Dónde lo dejó? En el pozo. ¿A qué llegó ella? Llegó con su cántaro para llevar agua. Mire, dejó su cántaro. Pudiéramos ver llenado el cántaro, ¿verdad? Y llevarlo para la casa. Voy a hacer primero lo de mi casa y luego yo voy a anunciar. Pero no, esta mujer sucedió algo en ella que no le importó el cántaro. Sucedió algo poderoso en su vida con ese encuentro que tuvo con Jesús. Aleluya. Y es que Jesús pasó ahí porque la quería salvar. Porque dice la Biblia que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y si le era necesario pasar por Samaria es porque él ya la había visto, ya sabía que esa mujer iba a llegar ahí, ya sabía que a través de esa mujer muchos iban a creer en él. Una mujer que no tenía un buen testimonio, una mujer que no era bien vista. Sin embargo, el Señor la salva y la transforma de tal manera que los hombres de la ciudad creyeron a la palabra de ella. Y dice la Biblia, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Jesucristo. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, oiga bien, en él, en Jesús. Y mire lo que le agrega, por la palabra de la mujer. Por la palabra de la mujer. Ahora, si la mujer se queda en silencio, si la mujer coge su cántaro y se va feliz de la vida porque encontró una transformación para su vida es totalmente diferente, feliz porque estuvo frente al Mesías y sigue sus quehaceres de su casa. ¿Cuántos samaritanos se hubieran convertido a Cristo? Ni uno. Ella hubiera hecho culto ahí en su casa, feliz, hubiera orado a Jesucristo, hubiera cantado, ya, listo. Soy salva. Pero no. Ella hizo un trabajo, hermanos, llamó a los hombres de la ciudad y les dijo, vengan. Ese hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aleluya. Y dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba ¿qué? Testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuánta Biblia mencionó la mujer samaritana ahí? Nada. Porque es que verdad que eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos saber mucha Biblia para entonces poder salir y decir, no, pues ahora sí, pregúnteme lo que quiera. No, que a nosotros no nos mandaron a que nos pregunten. A nosotros nos mandaron a que les demos a conocer, que les llevemos un mensaje, a que contemos nuestro testimonio. No nos mandaron a vender una religión. No nos mandaron a decirle conviértase a esta religión, mire, conviértase a esta iglesia, le va a ir bien. No, nos mandaron a dar a conocer a Jesucristo. Eso es todo lo que debemos de hacer. Aleluya, pero debemos de hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él. ¿Quién los encaminó? ¿Quién los encaminó a los pies de Cristo? La mujer. La mujer. ¿Y cómo los convenció? Con su testimonio. Le dije hace un ratito, si les decimos algo similar, les va a producir una dudita, una curiosidad. ¿Será? Entonces van a ir o van a venir. Y cuando vengan, ¿qué va a pasar? Cristo los va a tocar. Cristo los va a transformar. Cristo va a hacer una obra poderosa en sus vidas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y dice el 41, y creyeron muchos por la palabra de él. Y mira el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Y esa es la visión, esa es, hermanos, ese es el pensamiento de que la gente conozca a Jesucristo, que la gente conozca al Salvador de su vida, que lo profesen. Pero nosotros tenemos que ir a los nuestros. Tenemos que dar a conocer este testimonio, hermanos. Es tan simple, tan fácil dar a conocer lo que a uno le sucede. Aleluya. Tenemos que decirle a la gente que nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, que nuestro Salvador es Jesús y que Él transformó nuestras vidas. Amén, amén. Y que Él puede transformar las vidas de ellos también. Y que Él lo único que quiere es que nosotros rindamos nuestra vida delante de su presencia. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Termino con esto. Mateo 17, 19, 21. Aleluya, le dijo Jesús a un joven o a un hombre, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Un hombre que reconoció quién era Jesús, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús comenzó los mandamientos, ¿sabes? Y le dijo, sí, Señor, desde mi juventud los he guardado. Porque una cosa es saberlos y otra cosa es guardarlos. Los he guardado. Y dice la Biblia que Jesús se alegró, hermanos. Si Jesús se alegra, es porque es verdad. Se alegró Jesús.
Pero entonces Jesús, que conoce todo, le dijo: una cosa te hace falta. Y mire que quizás nosotros no tengamos muchas posesiones. Y Jesucristo no nos está pidiendo que vendamos la casita y la repartamos a los pobres. Pero sí nos pide que nos deshagamos de lo que impide darle a los pobres en espíritu lo que están necesitando. ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué? Y estaría de más preguntar en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que compartimos nuestro testimonio o la palabra que tenemos en nuestro corazón, que conocemos, con los perdidos? ¿A dónde envió el Señor Jesucristo a este varón? Vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo? Repártelo ¿a quiénes? O sea, lo envió allá a los necesitados. A los necesitados. Y hermanos, gracias al Señor que nosotros, aunque somos pobres materialmente, pero somos ricos en el Espíritu. Gloria al Señor. En Cristo somos ricos. Pero hay una pobreza espiritual, hay una necesidad grande. Y lo que Jesucristo quiere en esta mañana es de que de lo mucho que hemos recibido de Él, de eso nosotros llevemos a los pobres, para que ellos también gusten de la presencia del Señor, para que ellos también sean salvos. Aleluya. Pero es triste cuando hay impedimentos que no nos permite seguir las pisadas de Cristo, porque esto es lo que el Señor nos pide cuando dice que le sigamos, que sigamos sus pasos. ¿Y cuáles son los pasos de Jesús? ¿Qué hacía Él? Él evangelizaba a la gente. Él oraba por la gente. Él atendía a los necesitados. Es que yo creo que hemos malinterpretado eso de seguir a Cristo, ¿no? Como que Cristo vaya adelante y yo voy atrás. Y no es así. Seguir a Cristo es hacer lo que Cristo hacía. Y es lo que Cristo sigue haciendo hoy día, pero a través de nosotros. Entonces, si yo no hago lo que Cristo hacía, entonces yo me quedé en el primer stop. Decía stop, me quedé ahí y Cristo siguió y yo me quedé ahí estancado. ¿Sabe qué significa eso de estancado? Significa que ya uno quedó ahí en un lugar y de ahí no se movió. Un estado donde no fluye nada. Gloria al Señor. ¿Pero qué nos impide? ¿Qué es lo que te impide, me impide decirle a la gente cuán grandes maravillas ha hecho el Señor con nuestras vidas, hermanos? Porque eso es lo que debemos de hacer. Contar, decirle, contarle a nuestros hijos para que ellos vayan creciendo. Acuérdense que ese fue uno de los mandamientos que le dio el Señor al pueblo de Israel, que ellos deberían de contarle a sus hijos siempre cómo el Señor los liberó, cómo los sacó de Egipto, siendo ellos esclavos, siendo ellos oprimidos. Porque las generaciones que nacieron ya en la libertad, ellos no supieron qué exactamente era vivir, qué es ser un esclavo. Entonces, ¿quiénes se encargarían de contar? Los padres. ¿Quiénes eran los que contaban? Los que habían vivido ahí. Y entonces los hijos recibieron la historia y la siguieron contando. Y contando, y esa historia se cuenta hasta el día de hoy. Y ese pueblo, aleluya, vive agradecido por lo que el Señor hizo. Hagamos entonces la evangelización
que se debe de hacer. La evangelización eficaz es aquella que se da a conocer basada, oiga bien, en la experiencia personal. Porque es que nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie, no van a llamar a alguien a testificar si no estuvo en el lugar de los hechos, ¿verdad? Y nosotros estuvimos ahí el día que Jesucristo transformó nuestras vidas. Entonces nosotros podemos testificar de las maravillas de Dios, contar nuestra experiencia en Cristo. Hermanos, esto puede despertar una curiosidad en los que oyen. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que usted ha oído esa historia de aquel que dijo estas palabras: he decidido seguir a Cristo. ¿Usted conoce esa historia? ¿La ha oído? He decidido seguir a Cristo. La cantamos. Y nosotros la cantamos, y muchas veces, y muchos de nosotros la cantamos sin saber lo que realmente sucedió. Sus hijos fueron asesinados por Cristo para que Él se retractara de su fe. Y delante de Él los asesinaron. Y Él no se retractó, Él permaneció firmes en Cristo. Pues vamos a asesinar a tu mujer. La asesinaron. Y Él permaneció firme en la fe. Y le dijeron: retráctate o si no te mueres. Y Él empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Mire lo que este hombre hizo. Claro, lo mataron. Pero cuando ya habían asesinado a la familia completa, el líder, el hombre que lideraba ese pueblo, se fue para su casa pensando qué es lo que le hizo dar la vida a ese hombre por Cristo. Lo que acabo de decir, le despertó una curiosidad. Y entonces empezó ya como a pensar en eso, y Cristo le iluminó el entendimiento, y luego Él pudo después decirle a todo el pueblo que el Cristo que él predicaba, que Él amaba, ese era el verdadero Dios. Dice la historia que toda la aldea se convirtió a Cristo por un hombre que testificó firmemente y despertó la curiosidad de un líder de un pueblo, y por ese líder todo el pueblo se convirtió a Cristo. Pero si callamos, si no decimos nada, hermanos, hay mucha pobreza espiritual, hay mucha necesidad, y nadie más va a hacer el trabajo sino nosotros. Nosotros fuimos llamados para eso. Mire, las historias de la Biblia nos enseñan: Dios manda a la gente a que vaya a su casa, que vaya a los suyos, que vuelva a su pueblo y que dé a conocer las cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros. Póngase en pie en esta mañana. Gloria al Señor. Y le ruego, hermano querido, en este día, que se lleve este pensamiento en su corazón y piense cómo usted va a dar a conocer las maravillas de Cristo. Porque, hermanos, es triste. Mire, hay personas, hay organizaciones que nosotros sabemos de que no andan en el camino correcto, hermanos, pero ellos son bien persistentes. Ellos ahí andan de puerta en puerta, mire. Y no les da pena, ¿no? Ni siquiera andan una Biblia, otro libro andan. Y les son fieles a ese su llamado que ellos tienen de parte de su religión. Y nosotros que tenemos la verdad, porque nosotros sí sufrimos una transformación completa, porque fuimos transformados. Ellos no han sido transformados, porque ellos siguen siendo los mismos.
solamente adquirieron una religión, un conocimiento, una práctica, pero siguen siendo los mismos. Los mismos que visten y calzan. Aleluya. Que el Señor nos ayude para que nosotros, hermanos, divulguemos, proclamemos, demos a conocer, aleluya, este evangelio glorioso que transformó nuestras vidas. Demos a conocer a Jesucristo, quien es el autor de nuestra salvación, el que viene por nosotros. Gloria al Señor. Y si en esta mañana hay alguien que no tenga a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que lo reciba. Porque en Él está la vida, en Él está la seguridad. Gloria al Señor. Yo lo invito en el nombre de Jesús, que rinda su vida al Señor, que lo reciba. Porque si lo recibe, recibe la vida. Si lo recibe, recibe, aleluya, dice la palabra del Señor, que ha pasado de muerte a vida. Sin duda alguna, si no tienes a Cristo, estás muerto. Porque así lo dice Jesucristo. Pero en esta mañana el Señor Jesús te ofrece la vida. Recibe la vida en esta mañana. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Y luego, cuando salgas de aquí, vuelve a los tuyos y dile a los tuyos cuán grandes cosas Cristo hizo en tu vida. Aleluya. Pero debes de hacerlo hoy. Hazlo hoy. Porque el día de mañana no nos pertenece a nosotros. No nos asegura que el día de mañana nosotros